Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de matemática. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de criterios de semejanza. Vamos a ver la tercera parte y final. Comencemos entonces. Vamos a comenzar hablando con el criterio de semejanza LAL para congruencia de triángulos. Lo primero que tenemos que recordar, aunque esto ya lo vimos en videos anteriores, pero lo que vamos a recordar es a qué se refiere cuando nos hablan de congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos está relacionada cuando los triángulos son iguales, es decir, para que dos triángulos sean congruentes tienen que tener la misma forma, el mismo tamaño también. Por definición entonces nos dice que si dos lados de un triángulo son respectivamente congruentes a dos de los lados de otro triángulo y si los ángulos determinados por dichos lados también son congruentes entre sí, entonces los triángulos son congruentes por el criterio LAL. El criterio LAL entonces es un criterio de semejanza que me permite determinar la congruencia de dos triángulos conociendo dos lados y el ángulo que se forma entre esos dos lados. Si estos tres elementos son iguales en los dos triángulos, quiere decir entonces que los triángulos son congruentes. A diferencia entonces de los otros criterios, aquí lo que yo debo conocer son dos lados de cada triángulo y el ángulo que se forma entre esos dos lados. Miremos este ejemplo. Dice, Brandon y Michael son hermanos, ambos viven en Limón junto con sus padres, es una localidad de algún lugar, ¿no? Durante el mes de enero, para aprovechar el periodo de vacaciones, se dedican a pintar la fachada de su casa. Como su vivienda es de 2 pisos, tuvieron que usar 2 escaleras para poder pintar la parte más alta de la fachada. Ambas escaleras medían 3 metros de longitud, quiere decir que las 2 escaleras miden exactamente lo mismo, son del mismo tamaño. Desde aquí hasta aquí miden 3 metros las dos. En un momento determinado los hermanos apoyaron contra la pared sus escaleras, una al lado de la otra. Como vemos aquí, las dos escaleras están apoyadas sobre la pared. Observaron que las patas de ambas escaleras estaban colocadas a 65 centímetros de la base de la pared y que formaban un ángulo de 63 grados con respecto al suelo. Las escaleras fueron apoyadas a 65 centímetros desde la pared hasta el punto donde estaban apoyadas y que el ángulo que se formaba entre la escalera y el suelo era de 63 grados. Estas medidas son exactamente las mismas para ambas escaleras, dice. En ese momento, Brandon creyó que su escalera había llegado más arriba que la de su hermano. Michael no estuvo de acuerdo con su hermano. Según Michael, su escalera era la que había llegado más arriba. Entonces esto es lo que tenemos, y a partir de esto nos van a hacer algunas preguntas. La primera dice, ¿cuál de las dos escaleras llegó más alto en la pared? Esto lo podemos responder analizando lo que tenemos. Las escaleras son del mismo tamaño. Están apoyadas exactamente en el mismo punto del suelo y en el mismo punto de la pared. Por lo tanto, ¿cuál de las dos escaleras llegó más alto? Ambas escaleras llegaron al mismo punto en lo alto de la pared. Como estaban a la misma distancia de la pared, el punto de apoyo fue exactamente el mismo en ambas escaleras que tenían el mismo tamaño. Luego nos piden, dice, complete la siguiente tabla con base a los datos que se mencionaron anteriormente. Entonces nos plantean aquí 3 cuestiones y tenemos que, con respecto a lo que leímos, llenar estos datos. Lo primero que nos preguntan es la longitud de la escalera para Michael y para Brandon. Supongamos que la primera escalera es la de Michael y la segunda escalera es la de Brandon. ¿Cuánto medía la escalera de Michael? Bueno, me dice que ambas escaleras medían 3 metros, por lo tanto la escalera de Michael mide 3 y la escalera de Brandon también mide 3. La distancia de la escalera a la pared. ¿A cuánta distancia estaba apoyada la escalera por ejemplo, de Michael hacia la pared? Son 65 centímetros, por lo tanto estaba a 65 centímetros. Y la escalera de Brandon también 65 centímetros, por lo tanto también 65 centímetros. Y por último me dicen, medida del ángulo formado por la escalera y el suelo. ¿Cuál fue el ángulo que se formó entre la escalera y el suelo? Para Michael fueron 63 grados y para Brandon también fueron 63 grados. En esta tabla entonces podemos ver que
todas las medidas para ambos casos, para ambos hermanos, eran exactamente iguales. Ahora me preguntan, ¿cuál de las escaleras es más grande? Las dos escaleras miden 3 metros, por lo tanto son del mismo tamaño. ¿Qué criterio de congruencia puede usarse para resolver la situación planteada? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué datos conocemos? Aquí, entre la escalera, la pared y el suelo, se me forma un triángulo, tanto para la escalera de Michael como para la escalera de Brandon, donde el lado más largo del triángulo es la longitud de la escalera, el lado horizontal es el suelo y el lado vertical del triángulo es la pared. Por lo tanto, si yo tengo dos triángulos, yo puedo usar el método o alguno de los métodos de semejanza para determinar la congruencia de los triángulos, ¿de acuerdo? Ahora miremos qué datos conocemos. Conocemos este lado para cada triángulo y conocemos el largo de la escalera, que sería otro lado del triángulo. Es decir, conocemos dos lados y conocemos el ángulo que se forma entre esos dos lados, que son el suelo y la escalera. Y el ángulo entre el suelo y la escalera son 63 grados. Por lo tanto, conocemos dos lados y el ángulo que se forma entre estos lados. Por lo tanto, podemos utilizar el criterio LAL para determinar la congruencia de los lados. ¿Y cómo se utiliza el criterio LAL? Primero tenemos que ver si los dos lados son congruentes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, hacemos una relación del lado menor o de lados menores y una relación de lados mayores. Por ejemplo, la relación de lados menores. ¿Cuál es el lado menor del triángulo que forma la escalera de Michael? Bueno, son 65 centímetros. Y el lado menor de la escalera que forma, el lado menor del triángulo que forma la escalera de Brandon también son 65. Por lo tanto, la razón de semejanza son 65 dividido 65, esto es igual a 1. Hacemos lo mismo, solo que con los lados mayores. ¿Cuál es el lado mayor del triángulo de Michael? Es el largo de la escalera, son 3 metros. Y el lado mayor de la de Brandon también son 3 metros. Por lo tanto, la razón de los lados mayores de Michael y de Brandon es 3 sobre 3. Es igual a 1 también. Como las dos razones de semejanza me dieron iguales, puedo concluir que los triángulos son semejantes. Pero además de eso, como las dos dieron 1, puedo determinar que además de ser semejantes, son congruentes. Pero para poder determinar exactamente esto, yo todavía tengo que ver cómo son los ángulos que se forman entre los lados de los triángulos. Y como yo sé que los dos ángulos son iguales, por lo tanto, tengo dos lados y el ángulo que se forma entre los lados y en ambos triángulos todo es igual, por lo tanto yo puedo concluir por el método LAL que se trata de dos triángulos congruentes, es decir, dos triángulos iguales. Hablemos ahora del criterio AAA para semejanza de triángulos. Ahora ya no estamos hablando de congruencia, sino que de semejanza. Recordemos entonces que dos triángulos serán semejantes si tienen la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño. Usemos entonces este criterio, que no es más que el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, para poder utilizar este criterio, yo necesito conocer los tres ángulos de los dos triángulos. Por ejemplo, entonces dice, el criterio de semejanza denominado ángulo, 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 garantiza la semejanza de dos triángulos cuando sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, son iguales, es decir, cuando tienen igual medida. Aún más, dado que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados, entonces basta con saber que dos de los ángulos de un triángulo son congruentes a dos de los ángulos del segundo triángulo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para poder utilizar el criterio AAA o ángulo, ángulo, ángulo para semejanza de triángulos, lo único que tenemos que saber es que nosotros sabemos que cada triángulo tiene tres ángulos. Si yo voy a comparar dos triángulos, entonces lo único que necesito saber es que dos ángulos de un triángulo deben ser iguales a dos ángulos del otro triángulo. Si se cumple eso, yo puedo decir que los triángulos son semejantes. Por ejemplo, observemos los triángulos aquí. Tengo un triángulo formado por los puntos PQR
y otro formado por los puntos A, B, C. Yo conozco dos ángulos en este primer triángulo pequeño y dos ángulos del triángulo grande. Yo observo que este ángulo P es igual al ángulo B y que el ángulo R es igual al ángulo A. Por lo tanto, me preguntan, calcule el resultado que se obtiene al sumar la medida de los ángulos A y B del triángulo ABC. ¿Cuánto obtengo al sumar estos dos ángulos? 75 más 43 son 118 grados. Me hacen una pregunta B, calcule el resultado que se obtiene al sumar la medida de los ángulos P y R del triángulo PRC. Este es el ángulo P y este es R. Al sumarlos, ¿cuánto obtengo? 43 más 75, también 118. Calcule la medida del ángulo C. ¿Cómo vamos a encontrar el ángulo C? Yo sé que la suma de los tres ángulos de un triángulo son 180 grados. Por lo tanto, el ángulo que yo no conozco va a ser igual a restar 180 grados menos los otros dos ángulos. El resto entonces va a ser igual al ángulo C. Por lo tanto, el ángulo C es igual a 180 menos 43 menos 75, igual entonces a 62, que tendría que ser este ángulo C. Calcule la medida del ángulo Q. De la misma manera, como es un triángulo, la suma de sus ángulos son 180 grados. Por lo tanto, 180 menos este ángulo que son 75 menos este que son 43, tengo entonces que el ángulo Q tiene un valor de 62 grados también. Ahora me dice, ¿puede calcularse la razón de semejanza entre ambos triángulos a partir de los datos incluidos en la figura? Por supuesto, yo miro que de los ángulos que yo tengo, los tres ángulos son iguales, es decir, este ángulo R es igual al ángulo A, el ángulo P es igual al ángulo B y el ángulo C, que encontramos aquí, es igual al ángulo Q, que encontramos aquí. Por lo tanto, como los tres ángulos de los dos triángulos son congruentes, o es decir, son iguales, yo puedo concluir que efectivamente se trata de dos triángulos semejantes. Por último me dice, ¿permiten los datos incluidos en la figura concluir que ambos triángulos son congruentes? Bueno, para ver la congruencia, recordemos que entonces tienen que ser ángulos exactamente iguales, misma forma y mismo tamaño. Si yo solo conozco los ángulos de un triángulo o dos ángulos de un triángulo, yo no puedo asegurar que se trate de triángulos congruentes. De hecho, a simple vista yo veo que un triángulo es más pequeño que el otro, por lo tanto no son congruentes. Miremos unos ejemplos. En los siguientes dibujos se presentan varias parejas de triángulos congruentes. Aquí nos dicen que los triángulos que nos van a dar son congruentes, es decir, son iguales. En algunos casos, las medidas de los ángulos de los triángulos han sido escritas explícitamente, mientras que en otros casos se han usado letras minúsculas para representar su valor. Encuentre el valor de cada letra minúscula. Miremos entonces este par de triángulos. Lo que me dicen aquí es que tengo dos triángulos que son congruentes, es decir, son iguales. Y lo que me piden es que encuentre los ángulos que hacen falta, el ángulo X y el ángulo Y. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Bueno, para principiar, tengo varias formas de hacerlo. En este triángulo de aquí, yo veo que conozco dos de los tres ángulos. ¿Cómo podría encontrar este ángulo entonces? Bueno, 180 menos 84 menos 46 me daría este ángulo de aquí. Pero como no me lo están pidiendo, bueno, vamos a comenzar diciendo que este ángulo va a ser igual a este de aquí, que es 84. Por lo tanto, el ángulo que se forma junto con el lado congruente de este va a ser 46. Quiere decir que X es igual a este otro ángulo. Como estos dos ángulos se forman con este lado, si este es 84, este es 46. ¿Cuánto mide el ángulo Y entonces? Si ya conozco este y conozco este, yo puedo decir que Y entonces va a ser igual a 180 menos 84 menos este que son 46. Por lo tanto, el ángulo Y tiene un valor de 180 menos 84 menos 46, 50 grados. Miremos este otro ejemplo. Tengo el ángulo W y el ángulo Z, que no conozco. Pero en ambos triángulos conozco dos ángulos. Este que es de 40
y este que es de 110. ¿Cuánto van a valer entonces el ángulo W y el ángulo Z? Tengo que este es 40 igual que este. Como son ángulos congruentes, es decir, ángulos iguales, el ángulo W tendría que ser igual a este ángulo de aquí. Y el ángulo Z tendría que ser exactamente igual a este ángulo de aquí. Por lo tanto, W tiene un valor de 110 y Z tiene un valor de 30 grados. Si queremos comprobar esto matemáticamente o por medio de algún cálculo, sabemos entonces que de este triángulo de aquí conocemos dos ángulos. Podemos encontrar el tercero, que sería 180 menos 110 menos 40. Me va a dar Z y efectivamente compruebo que Z vale 30 grados. Y para encontrar W hago exactamente lo mismo. 180 menos 30 menos 40. Voy a obtener entonces que W efectivamente tiene un valor de 110 grados. Miremos este otro ejemplo. Dice, en la siguiente figura, el triángulo ABC es rectángulo en B. ¿Cuál es el triángulo ABC? Es el triángulo grande, ABC. Este triángulo grande que tengo aquí. Dice que es rectángulo en B. Quiere decir que este ángulo B completo es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. La recta BD, es decir, esta recta BD, del punto B al punto D, es la altura por B del triángulo ABC. Entonces esta recta me dicen que es la altura. Ahora me van a hacer algunas preguntas, pero para principiar, esta recta que es la altura me va a dividir en dos partes el ángulo B. Pero como es una línea, es una altura y va perpendicular a este lado, estos ángulos no me los divide en partes iguales. Yo sé que el ángulo B en total tiene 90 grados, pero esta línea me lo divide en dos, pero A se nota que es mayor que B, no queda dividido exactamente igual. Pero entonces a este ángulo que se forma aquí entre el lado AB y esta línea vertical BD, le voy a llamar ángulo A, y el ángulo que se forma entre el lado BC y la línea BD le voy a llamar ángulo B'. ¿De acuerdo? Aparte, pues el problema me dice que el ángulo que se forma entre el ángulo AB y el lado AB y el lado AC es de 32 grados. Ahora, ¿qué me pregunta? Calcule la medida de los ángulos DCB, BDC, DBC y ABD. Comencemos con el primero, el ángulo DCB. ¿Qué ángulo es el que me están pidiendo? Si me dicen DCB, el ángulo que me están pidiendo es el ángulo que se forma entre esas dos líneas, es decir, este ángulo de aquí, que sería el ángulo C. ¿Cómo voy a encontrar ese ángulo? Bueno, yo puedo observar el triángulo grande que tengo. ¿Por qué razón? Porque de este triángulo grande yo conozco dos ángulos. Conozco este que es 32 y conozco este ángulo B, que es de 90 grados. Aquí me dice que es rectángulo, por lo tanto el ángulo B es de 90 grados. Si yo conozco dos ángulos, puedo encontrar el tercero. ¿Cómo? Si yo sé que B es de 90 grados, C entonces va a ser igual a 180 menos el ángulo B que es 90 menos este que es 32. Por lo tanto el ángulo C tiene un valor de 58 grados. ¿Ya? El ángulo de C, que como es una línea perpendicular a esta otra, forma un ángulo recto de este lado y otro ángulo recto de este lado. Por lo tanto, del lado del triángulo BCD tiene 90 grados y del triángulo ABD tiene también 90 grados. Ahora encontremos el otro ángulo, BDC. ¿Cuál es? Es BDC. Es este de aquí, era el ángulo de 90 grados. El siguiente, DBC. DBC. El ángulo que me están pidiendo ahí es este ángulo B', el que está aquí. ¿Cómo lo voy a encontrar? Conozco cuánto mide el ángulo D, que son 90 grados. Conozco el ángulo C, que son 58. Puedo encontrar este ángulo B', que serían 180, menos el ángulo D, que son 90, menos el ángulo C, que son 58, por lo tanto el ángulo B' tiene un valor de 32 grados. Y por último encontremos el ángulo ABD. ¿Cuál sería ese? ABD sería el ángulo A', sería este de aquí. ¿Y cuánto va a valer este? Bueno, yo conozco este ángulo,
conozco este otro que son 90 grados, por lo tanto el ángulo A' no va a ser más que, 180 menos 32 menos 90 me daría esto. O si no, yo sé que el ángulo B tiene 90 grados, pero ya conozco el ángulo B', por lo tanto el ángulo A' no es más que decir los 90 grados totales de B menos lo que mide este pedacito, que es B', que son 32. Por lo tanto, el ángulo A' es igual a 58 grados. De cualquiera de las dos formas yo lo puedo encontrar, que el resultado va a ser exactamente el mismo. Hablemos ahora entonces del criterio ALA para congruencia de triángulos. Lo primero que tenemos que notar entonces es que ahora nos vamos a referir a congruencia de triángulos, es decir, que los triángulos deben ser exactamente iguales. El criterio de congruencia llamado ángulo lado-ángulo explica que si dos de los ángulos de un triángulo son respectivamente congruentes, es decir, iguales a dos de los ángulos de otro triángulo, y además el lado comprendido entre ellos tiene la misma medida en ambos triángulos, entonces los dos triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir todo esto que acabamos de leer? Me dice que para poder determinar por medio de este método que dos triángulos sean congruentes, yo tengo que conocer dos ángulos de cada uno de los triángulos y uno de sus lados, pero no cualquier lado, sino que tiene que ser el lado que esté comprendido entre los dos ángulos. Dicho de otra forma, el lado que ayude a formar cada uno de los dos ángulos que conozco. Si yo entonces conozco dos ángulos y un lado, el lado comprendido entre los dos ángulos de un triángulo, y conozco lo mismo del otro triángulo, y en ambos triángulos las tres medidas son iguales, yo puedo asegurar entonces que se trata de dos triángulos congruentes. Observemos este ejercicio. Explique por qué se puede asegurar que los siguientes triángulos son congruentes. Bueno, observemos qué tenemos. Tenemos dos triángulos. A este le vamos a llamar triángulo 1 y a este otro le vamos a llamar triángulo 2. Observemos entonces qué más podemos definir en nuestros triángulos 1 y 2. El triángulo 1 veo que tiene un ángulo desconocido que le vamos a llamar ángulo A, y el triángulo 2 tiene también un ángulo desconocido que le vamos a llamar ángulo B. Para que estos dos triángulos sean congruentes de acuerdo al método ALA, yo sé que tengo que conocer dos ángulos, pero los dos ángulos que yo conozca tienen que ser los ángulos que están formados por el lado que conozco también. En este caso, como se trata de triángulos rectángulos, también conozco este ángulo de aquí, que es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si este ángulo es igual a este, yo puedo asegurar que los triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque entre este ángulo y este está comprendido el lado que yo conozco, que es el lado de 19. Por lo tanto, encontremos el ángulo B. ¿Cómo voy a encontrar el ángulo B? Conozco este ángulo y conozco este otro, por lo tanto el ángulo B va a ser igual a 180 grados menos este ángulo que son 90 menos este ángulo que son 43. Por lo tanto el ángulo B es de 47 grados. Como este ángulo B es igual a este ángulo de 90 es igual a este, y el lado comprendido entre esos dos ángulos es igual a 19 en ambos triángulos, yo puedo asegurar entonces mediante el método ALA que sí son congruentes, ya que dos de sus ángulos son congruentes y los lados formados entre estos dos ángulos son iguales. Este ángulo es congruente con este es congruente con este, y este lado comprendido entre los dos ángulos es congruente con este otro lado. Miremos este otro ejercicio. Identifique cuáles de los triángulos que se le dan son congruentes con el triángulo ABC. Me dan este triángulo ABC y me dan uno de sus lados y sus tres ángulos. Entonces tenemos que observar cada uno de estos triángulos para saber de estos cuatro cuáles son congruentes con este, es decir, cuáles son iguales. Comencemos analizando el primer triángulo. Bueno, pues en el primer triángulo yo sé que a este punto le voy a llamar punto A este vértice o este punto le voy a llamar punto B y a este le voy a llamar C, ¿de acuerdo? Lo mismo para el segundo, este será mi punto A, este será mi punto B y este será mi punto C. Este aquí va a ser mi punto B,
este aquí va a ser mi punto C y este aquí va a ser mi punto A. Este va a ser el punto B, este el C y este el A. ¿Cómo hicimos para ponerle los puntos a los triángulos? Yo sé que el vértice que me forma el ángulo de 81 grados va a ser el vértice A. Entonces, a todos los triángulos donde está el ángulo de 81 grados le llamé A. El vértice B es el vértice que me forma el ángulo de 51 grados. Por lo tanto, aquí este era el B, este era el B y este era el B. Aquí también este es el B. Y el punto C es el que forma el ángulo de 48. Aquí sería este, aquí sería este, aquí sería este y aquí sería este. De esta forma les pusimos el nombre a cada uno de los puntos. Ahora entonces hagamos el análisis. ¿Cuál es el lado que yo conozco? Es el lado que está entre los puntos A y C. Quiere decir entonces que los ángulos que se forman con este lado o este lado está comprendido entre los ángulos A y C. Un triángulo va a ser congruente si entonces el lado AC es igual a 13 y los ángulos formados por ese lado son los de 81 y el de 48. Si analizamos aquí el lado que yo conozco o el lado que es igual a este no es el lado AC, sino que es el lado BC. Por lo tanto, ya solo con eso puedo decir que este triángulo no es un triángulo congruente con este. Además de eso, el ángulo que se forma con este es el de 51, mientras que aquí no es el de 51. Analicemos el segundo triángulo. Aquí el ángulo que yo conozco es el lado que yo conozco es el lado que está entre el punto A y el punto C. Igual que aquí, entre el A y el C. Ahí vamos bien. Además de eso, los ángulos que se formen con ese lado tienen que ser iguales. Yo tengo que el ángulo A es de 81 y el ángulo C, bueno, no lo conozco, pero ¿cómo tendría que ser? 180 menos 81 menos 51. Sé que aquí hay 48 grados. Por lo tanto, el lado que conozco es el lado AC y los ángulos son el de 81 y el de 48. Es exactamente igual que este, entonces este segundo triángulo sí es un triángulo congruente. Analicemos el tercero. El lado que conozco es el lado que está entre los puntos A y C. A y C. Y los ángulos que se forman son el de 48, que es este, y el ángulo que estaría en el vértice A, que sería el de 81. No lo conozco, pero lo puedo encontrar. 180 menos 51 menos 48 va a ser igual a 81. Por lo tanto, como los tres datos de este es exactamente iguales que a los de este, el tercer triángulo también es un triángulo congruente. Y si analizamos el cuarto triángulo, el lado que conozco es el lado que está entre los puntos C y B. En cambio aquí están entre los puntos C y A, o A y C. Por lo tanto, como no es el mismo lado, quiere decir que este no es un triángulo congruente. En conclusión, de los cuatro triángulos, yo tengo que el segundo y el tercero son triángulos congruentes con este y lo puedo determinar mediante el método o el criterio ALA.